Una de las pandemias que por desgracia llegó a México para quedarse es la obesidad y la diabetes. Pero, ¿por qué seguimos con las tremendas cifras en nuestro país? Muy sencillo, por ignorancia y por indolencia. Los pacientes diabéticos no les interesa informarse de lo que implica tener este tipo de enfermedades y lo que es peor, tal parece que no le dan importancia a los cuidados mínimos, elementales, para no llegar a tener complicaciones realmente serias en su salud. Como son enfermedades que no duelen, pues no se cuidan. Es por ello que esta noche hablaremos sobre estas épocas festivas, desde las posadas, pasando por Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, todas estas delicias gastronómicas que se preparan en México, pero que muchas de ellas son altísimas en carbohidratos y azúcares. Veneno puro para ambas enfermedades si no hay un verdadero control. Hoy me acompaña la doctora Denise Bellis. Ella es endocrinóloga y especialista en estos temas. Si alguien de su familia padece de obesidad o de diabetes, dele un codazo en este momento para que escuche todo lo que vamos a compartirle esta noche. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Denise, qué gusto tenerte esta noche en Frente a Frente y que hablemos de un tema que a mí de manera muy particular me apasiona porque ha sido mi compañera de vida a lo largo de 20 años ya. La diabetes es una enfermedad que ciertamente pues viene como parte de la herencia. Ojalá que me hubiera heredado un papá algo más interesante, ¿verdad? Pero pues mi papá, sí, mi abuelo, mi bisabuela, y llegó el momento en que a mí me tocó, desafortunadamente, ¿no? Entonces, sí, cuando a mí me dijeron que yo era diabética, pues fue prácticamente como una sentencia de muerte. Así lo tomé. Fue un shock, fue una cosa terrible porque mi padre murió a los 61 años, mi abuelo a los 72, mi bisabuela a los 83. Así que imagínate, cuando a mí me dieron la noticia hace 20 años, dije, pues yo estoy a punto ya si vamos de 11 en 11 para atrás, pues ya me va a tocar, ¿no? Es decir, es una noticia muy dura cuando tienes conciencia, cuando tomas conciencia de lo que representa una enfermedad de esta naturaleza. Desafortunadamente, la gente, particularmente en México, eso yo me he percatado, a raíz de que escribí el libro El asesino silencioso de la diabetes, no toma conciencia de la enfermedad, no le importa. Y como decía en la entrada del programa, como no duele, pues no me cuido. Y aquí yo le voy a compartir a todo nuestro auditorio, miren, esto es lo que yo utilizo todos los días. ¿Por qué? Porque esta es la mejor arma para poder saber cómo estoy. Este es el glucómetro, aquí está. Estas son las tiras reactivas, aquí se las muestro. Abro aquí para mostrarles esto. Aquí están las tiras reactivas, que siempre hay que mantenerla cerrado para proteger estas tiras reactivas. Y con esta pluma lo que hago es pincharme el dedo para sacar una gota de sangre, poderla poner en la tira reactiva y medir cómo está mi glucosa. Esto es como el paso más elemental que todo paciente diabético debe de utilizar todos los días. No nada más hay de aquí a cada 3 o 6 meses que voy a hacerme el examen de hemoglobina glicosilada, a ver qué tal estoy, que me pide el endocrinólogo. No. Y les voy a decir cuál es la mejor manera de poderse medir. En la mañana, por ejemplo, el lunes, en ayunas. El martes, 2 horas después de comer. El miércoles, antes de cenar. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Simple y sencillamente porque el comportamiento de la glucosa cambia a lo largo del día, dependiendo de nuestra actividad, dependiendo de lo que comemos, dependiendo si descansamos o no. Es decir, tiene muchos componentes. Entonces, la mejor manera de poder controlar nuestros niveles de glucosa justamente es saber
medirla a lo largo del día. Dicho esto, doctora, pues regreso yo contigo porque me encanta compartir con todo el auditorio lo que ha sido mi experiencia personal y lo que me ha permitido mantener mis niveles de glucosa en una situación absolutamente normal. No, me encanta. O sea, la verdad es que muchas felicidades para ti, porque tantos años aprender a conocer bien, a volverte como amiga, ¿no? Nosotros, existe por ahí en medicina una nueva forma de decir que la diabetes es mía, ¿no? Claro. Es tuya, Es tu no hay que responsabilidad. apropiarnos de ella, exactamente. Y me encanta que tantos años hayas estado tan bien controlada, que conozcas tanta información al respecto, porque es muy cierto, o sea, actualmente es una de las enfermedades más prevalentes y es lo que más vemos en la consulta, pero muchas personas tienen mucho miedo, justo como lo comentabas al principio, ¿no? ¿Cómo no? No me vayas a decir que tengo diabetes, es que no quiero. No, bueno, los laboratorios ya son contundentes, o Claro, sea, no te mienten. no te puedo mentir yo porque ese es tu diagnóstico, ¿no? Pero es muy importante aprender que justo tal vez no comparto tanto como te comentaron hace 20 años, te vas a morir de eso. Actualmente no es así. O sea, existen muchas formas de cuidarse, existen muchas herramientas, pero hay que aprender, hay que informarnos mucho. Los pacientes necesitan tener la información y es justamente, como lo decías también, muy importante que en realidad no tenemos una conciencia de cómo comer. Yo siempre les comento en la consulta que aprendimos mal, ¿no? Aprendimos mal nosotros, aprendieron mal nuestros papás, entonces seguimos enseñando mal. Y fíjate que yo insisto mucho en esto, o sea, todo el tiempo en la consulta o cuando nos toca dar alguna conferencia, es educación, o sea, y es también disposición, ¿no? Conciencia. Conciencia, querer educarnos, querer conocer, porque hablamos también del concepto de índice glucémico. Claro. Los alimentos que tienen el índice glucémico más alto son aquellos que nos disparan la glucosa y que hacen picos inmediatamente muy, muy altos. Entonces hay que conocer cuáles son, sí podemos comer frutas, pero cuáles son las que más nos convienen por calidad. Claro. ¿No? También aprender a nosotros decidir qué alimentos vamos a consumir porque tienen más calidad, porque tienen un índice glucémico más bajo. No se trata muchas veces, como lo decías hace un momento, y como yo les digo en la consulta, no se trata de estar a dieta. Claro. O sea, porque no vas a vivir toda la vida a dieta. Si Desde tú te luego. pones a dieta muy restrictiva un mes, vas a durar así y la vas a abandonar. Por supuesto, por supuesto. Entonces, es muy importante aprender, hay que aprender a comer. Uno de los tips más importantes para la alimentación es el orden de los alimentos. Y aquí que mencionas el orden de los alimentos, hay un punto que es fundamental. A mí me platicaba el doctor Barry Sears, que es el creador de La Zona. Me decía, Lolita, tú recordarás en la época de tus padres y de tus abuelos no había obesos en México. ¿Por qué? Porque guisaban con manteca y con aceite de oliva. A partir de la llegada al mercado mexicano de todos los aceites de maíz, de cártamo, de girasol, etcétera, etcétera, es veneno puro para tu cuerpo. Dice, y que quisieron meter la campaña vendiendo la idea de que la manteca tapaba venas y arterias cuando no es cierto. Entonces, procure tener una normatividad en su ingesta alimentaria que pueda ser lo más sano posible, lo menos inflamatorio posible. Todas las enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas, por supuesto, el cáncer, la diabetes, presión alta, etcétera, etcétera. Todo esto son producto de inflamación celular. Entonces, hay que procurar en la medida de lo posible de bajar esos niveles de inflamación y también consumir mucho omega 3, que eso también ayuda de manera considerable. Sí, y te decía que, o sea, el orden del día a día, en cómo nosotros decidimos ingerir los alimentos, es muy importante. Hay por ahí un estudio donde justamente evaluaron a las personas que tenían prediabetes, les dieron el orden de los alimentos. Que a mí no me gusta ese término, te voy a decir, porque siempre les digo, a ver, eso de prediabetes, yo no conozco a ninguna señora que esté preembarazada. O sea, Claro. o estás embarazada o no estás embarazada, o tienes diabetes o no tienes diabetes.
tan claro como eso, pues. Sí, se refiere más como a que empiezas a tener una alteración en cómo utilizar los niveles de insulina o la glucosa que estás ingiriendo. Sí. Entonces, empezamos a verlo, no está dentro de parámetros normales. Si hacemos una curva de tolerancia a la glucosa, Correcto. vemos que no logras regresar los niveles de glucosa a lo normal, sin embargo, no están tan altos como en un paciente que ya vive Para con poder diabetes. ser ya diagnosticado Exacto. abiertamente Ese como es como diabético. quizá el punto donde puedes... El previo y donde puedes revertir un poco más. Ya Sí. cuando tienes diabetes es mucho más difícil, o sea, no vas a quitar el diagnóstico. Pero bueno, se han hecho estas evaluaciones y sí se ha visto que el orden de los alimentos es muy importante. Por ejemplo, aquí les dieron a los pacientes primero un jugo con un pan y luego vegetales con proteína. Y al otro, los dividieron en 2 grupos, ¿no? Y al otro grupo de pacientes les dieron primero los vegetales con proteína y luego el jugo con el pan. Fueron evaluando las glucosas a la hora, a la media hora, a la hora y media y a las 2 horas y se dieron cuenta que los pacientes que se comían los carbohidratos primero, o sea, el jugo con el pan, que es lo que todo el mundo hace, Arriba. hacían un pico impresionante de glucosa. Entonces, es muy interesante porque muchas veces yo les digo, eso es algo que tú puedes modificar en tu día a día. O sea, Sin duda. puedes empezar con vegetales. O sea, por ejemplo, yo todos los días en la mañana empiezo con o apios o pepinos y todo el mundo me dice, ¿cómo? O sea, no se me antoja. Pues a mí tampoco, pero es algo que nos ayuda. O sea, Claro. yo sé el beneficio que tiene y lo que me gusta de eso es el impacto, porque le va a bajar muchísimo el impacto a lo siguiente que consumas, que es justamente supuesto. una buena manera de hacerlo en las fiestas. El orden, ¿no? el orden, orden. de los alimentos. Ahora, a ver, vamos a hablar de lo que generalmente se come en Navidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya olvídate de todos los tragos, el ponche, que siempre viene endulzado con piloncillo, por lo general, Toda la o fruta. con azúcar, toda la fruta, que es una cosa impresionante. Bueno, ahí sí, es una bomba para el páncreas. Pero bueno, veamos, por ejemplo, los romeritos, ¿no? Bueno, pues los romeritos tienes la hierbita del romerito, tienes los camarones de los romeritos, sí, pero tienes el mole, y el mole tiene azúcar. Muchísima azúcar, ¿no? muchos carbohidratos. Luego, tienes por ahí el pavo. Bueno, pues el pavo sí, está bien, el pavo sí te lo puedes comer sin ningún problema. Ya no hablemos de tamales, porque pues tamales cómete uno, no te vayas a empacar 3 o 4. Sí, exacto. ¿no? Las cantidades también son muy importantes. Muy importantes, ¿no? muy importantes. Lo bueno es que sí, los tamales sí están hechos con manteca, no con aceite. Pero tienen mucho carbohidrato, tienen porque es masa sí. al final. Así sí, es. O sea, no es que esté prohibido, pero quizá es, ok, me encanta, ¿no? O sea, yo a veces justo me gusta decirles, bueno, puedes seleccionar qué te gusta más de todo esto, porque a veces hay cosas que nos comemos porque consideramos que es obligatorio o culturalmente tengo que comerme los romeritos a fuerza, aunque no me gustan tanto. Bueno, si no te gustan tanto y Pues ya no te los sabes, comas. no te los comas. Por Mejor supuesto. cómete el tamal, ¿no? O cómete la pechuga del pavo. Exacto. Mejor. O sea, correcto. Y con una ensaladita al lado y ya con eso estás. No tienes que salirte del medio familiar, del ambiente, de la fiesta, de la chorcha, de los amigos. Escoge nada más de todos esos platillos que te ofrecen qué es lo que realmente puedes consumir y que no te vaya a hacer daño. Una decisión inteligente, de verdad, que no se les olvide. Tu salud, fíjense bien, tu salud es tu responsabilidad. No es la responsabilidad de la esposa, de la mamá, del médico, de nadie. Esto es el paso número 1 para empezar a cuidarse. Háganlo, por favor, porque si no, las consecuencias de una enfermedad como la diabetes es brutal y van a terminar con una calidad de vida de espanto. No lo hagan. Quiéranse, pero en serio, y cuídense. Muchísimas gracias por haber estado conmigo, Denise. Muchísimas gracias a ti, Lolita, por invitarme. No se pierdan nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.